Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta mañana el gobierno federal anunció que para 2023 la Ciudad de México contará con 14 compañías de la Guardia Nacional. Durante su informe sobre seguridad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los homicidios diarios se han reducido en la capital. Es una buena estrategia aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad. Veremos qué opinan las y los panelistas de martes. El mundo se mantiene en alerta ante la variante Omicron de la COVID-19 detectada recientemente en Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante representa un riesgo global alto y recomendó a los países reforzar las medidas sanitarias y acelerar la vacunación. Pero la desigualdad para distribuir las vacunas en el mundo permanece. Y Xiomara Castro podría convertirse en la primera presidenta de Honduras. La candidata del partido Libertad y Refundación aseguró que con su gobierno iniciará una era de prosperidad y diálogo, luego de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país y las miles de personas que cada año emigran desde Honduras. ¿Qué representa el regreso de la izquierda en el país y qué retos enfrenta? Veremos cuál es el balance de la mesa. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Para 2023, la Ciudad de México contará con 14 compañías de la Guardia Nacional. Así lo anunció esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 2 sedes en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa y se construyen otras 3 en Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac. Sandoval detalló que se tiene planeado construir las 9 restantes entre 2022 y 2023, 2 en Tlalpan, 2 en Cuauhtémoc y 2 en Xochimilco. Las restantes serán construidas en Gustavo Amadero, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Sandoval dijo que en la capital del país hay desplegados 11,000 elementos, además de 2,450 de Sedena y 1,990 de Marina. Según información oficial, la Ciudad de México ocupa el 10º lugar a nivel nacional en homicidios dolosos y las alcaldías donde se concentra la incidencia delictiva son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su administración los delitos de alto impacto han bajado 41%, al pasar de 169 diarios en 2019 a 99 este año. Dijo también que los homicidios dolosos pasaron de 5 diarios en promedio a 2,5. El presidente López Obrador no desaprovechó la oportunidad para felicitar a la jefa de gobierno, señalando que en materia de seguridad se ha hecho un trabajo eficaz y profesional, así lo dijo el presidente. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. También nos acompaña en esta ocasión, aunque no es lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. José Ignacio Razo, columnista y empresario. Buenas noches, José Ignacio, bienvenido. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a todas. Y Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Muy bien, un gusto estar con ustedes en la mesa. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo este primer bloque, Estefanía. ¿Cómo ves este anuncio de que se va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿Es una buena estrategia para combatir la inseguridad que vemos en la capital? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es parte de exactamente lo que dices, una estrategia que implica el apoyo de la Guardia Nacional en ciertos sectores estratégicos, en ciertos espacios estratégicos, sobre todo territoriales, donde se concentra la mayor incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y eso implica que puedan coadyuvar con la otra estrategia de seguridad que es paralela, que es la civil, que no para y que también contribuye a esta construcción de paz en la Ciudad de México. Indudablemente, la Ciudad de México está pasando por un momento complicado en términos de inseguridad, como lo está pasando también el Estado de México, por la cantidad de población que tiene. Este fin de semana hubo 19 asesinatos. Creo que no es una cifra menor y eso urge apretar un poco las tuercas en el tema de la estrategia de seguridad. Ahora, de lo que se trata es de entender cómo va a participar la Guardia Nacional en esta estrategia, de qué se trata y cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para incidir. Se hablaba de que se estaban construyendo espacios donde se concentraba la Guardia Nacional, pero que no era en todas las alcaldías, más o menos en 14. Luego también hay un tema clave que es cuidar espacios importantes o de seguridad, como pueden ser Pemex, ya decía Crescencio Sandoval, que me parece que es general,
decía que en México, en la Ciudad de México, hay varios oleoductos que están siendo explotados por huachicoleo y que eso implica pues tener mayor seguridad y que ahí también jugará un papel importante la Guardia Nacional. Creo que el informe fue más allá de decir, bueno, en el 2024 esta será la situación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Me parece que fue información integral que toma en cuenta todas las aristas de inseguridad en la Ciudad de México y la población flotante de ciertas alcaldías, como es la alcaldía de Cuauhtémoc, pero que también deja claro que sí es verdad que hay un problema de inseguridad en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, y que no se puede tomar con ligereza. Yo no creo que se esté desechando, como dicen algunas personas de la oposición, la estrategia anterior o incluso liderazgos importantes dentro de la estrategia, sino que se trata de conformar una estrategia mucho más amplia en la que pueda trabajar de la mano con la estrategia que ya estaba, y creo que para eso existe la Guardia Nacional, y si no, pues busquemos cuál es la tarea por la que se creó la Guardia Nacional, que es temporal, estratégica, y creo que en esto quedó claro que está muy bien planificada. Está muy bien planificada, es una buena estrategia, José Ignacio, o contrapunto, como lo ves, al inicio de su mandato, y de hecho el año pasado también a finales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que no era necesaria la presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué decir ahora de este cambio? Quizá la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la verdadera razón para que la Guardia Nacional esté en la Ciudad de México? La Ciudad de México hoy en día cuenta con más de 88,000 elementos entre los distintos cuerpos de seguridad. Hoy no existe problema de presencia del Estado en la ciudad. En otros países, la lógica de las guardias nacionales es utilizarlas en zonas rurales para tener un mayor control territorial, no en las zonas urbanas. ¿Para qué necesitamos agregar 15,000 elementos más de fuerzas federales a la Ciudad de México? ¿Para qué desempeñar labores que pueden ser sustitutivas y no complementarias? Me parece que hay muchas otras regiones del país en donde se pudieran enviar a la Guardia Nacional y que se necesitan mucho más. Me parece que ahorita es un tema más simbólico, con una lógica política y no necesariamente operativa. Me parece que es aprovechar la buena percepción que tiene la Guardia Nacional hoy en la sociedad, pero con riesgos muy altos, con riesgos de generar incentivos contrarios, de no fortalecer a las policías locales, que se echen la culpa unos a otros en caso dado de algún incidente, a que se haga también frente a la seguridad pública con un enfoque militar. Me parece que tener la Guardia Nacional y sobre todo en zonas urbanas no necesariamente representa llegar a menores delitos. Entre más funciones le estemos asignando a la Guardia Nacional, el riesgo de que no hagan bien las cosas aumenta. México necesitaría muchísimo más un planteamiento más estratégico, se necesita replantear las funciones, se necesita reasignar presupuestos para no debilitar a las policías locales. Creo que el tema de Guardia Nacional hay que tomarlo mucho cuidado y sobre todo cuando se trata en temas de las zonas urbanas. Eder, ¿tú cómo lo ves? Y otro punto que es interesante discutir es el tema de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, en este caso el gobierno capitalino frente a los gobiernos locales de las alcaldías, porque la jefa de gobierno también dijo recientemente que hay una mayor voluntad por parte de las alcaldías, de los gobiernos de las alcaldías, específicamente aquellos gobernados por la oposición, y el gobierno capitalino para reducir los índices delictivos en la capital. ¿Qué decir sobre esto y sobre la presencia de la Guardia Nacional? Sí, a ver, primero sobre el comentario anterior, qué peculiar que cuando se hable de la Ciudad de México se asuma que se está hablando de una zona urbana. El 56% del territorio de la Ciudad de México es zona rural, pero ese es el primer punto que quería dejar claro. Segundo, la Guardia Nacional no se creó, la Guardia Nacional en México, y de acuerdo a la ley, no se creó como una fuerza especial, no se creó exclusivamente para las zonas rurales. La Guardia Nacional es una policía civil que se encarga y se encargará y se encarga desde ahora de la seguridad pública en todo el país. Así lo marca la ley. Es una policía además con el perfil de seguridad ciudadana. ¿Para qué entra la Guardia Nacional a la Ciudad de México? Ya lo decían ahorita, la Ciudad de México es el estado que más policías tiene estatales
en todo el país. Lisa Sánchez, especialista en temas de seguridad, que panelista de lunes y miércoles, muchas veces nos ha dicho que es el único estado o de los pocos que tiene una política de profesionalización de sus policías y de incentivos para que puedan mantener esquemas no corruptibles. Pero, sin embargo, aunque hay un superávit de policías de la Ciudad de México y aunque están permanentemente profesionalizándose, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo crimen organizado, sigue habiendo circunstancias que hacen evidente que no basta la cantidad de policías que están actualmente en la Ciudad de México. Y la otra cuestión que también hay que reflexionar es que no es suficiente la presencia policial para resolver los temas de seguridad pública. Ya hablabas tú de la coordinación con las alcaldías. Tiene que haber institucionalmente una coordinación permanente para establecer los gabinetes de seguridad por alcaldía, aunque no tienen policías, cada alcaldía con autonomía, Sí, sí tienen mucho que decir y mucho que generar de coordinación para resolver de manera integral el tema de la prevención del delito y de esta forma reducir los índices de bien, violencia. A mí me parece que la Ciudad de México es el estado que mejor política de seguridad tiene y las cifras lo bien. demuestran. Aurora, ¿era necesario el aumento de la Guardia Nacional en la capital? Efectivamente, tendría que ser conforme a la ley liderada por civil, una policía civil. Sin embargo, pues en la práctica vemos que también está integrada por elementos de la Defensa Nacional, del Ejército. ¿Qué decir al respecto? Y cómo ves también las cifras que presentó esta mañana la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Justamente por eso, si la seguridad fuera también en la Ciudad de México, como tanto se habló justamente al respecto, pues o necesaria la incursión de la Guardia Nacional en las distintas alcaldías de la Ciudad de México y sobre todo pues esta construcción de las compañías en la Ciudad de México. Por un lado, creo que marca justamente pues que la estrategia de seguridad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no ha sido totalmente efectiva y me sumaría en esta ocasión a lo que menciona José Ignacio en el sentido de que hay que cuestionarnos pues cuáles son las verdaderas razones de que la Guardia Nacional entra a la Ciudad de México, porque en este sentido me parece que es la confirmación de que existe una falta de control respecto de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y por eso pues están implementando estas medidas extra para poder combatir al crimen organizado basándose en un esquema de militarización que incumple completamente lo que el presidente López Obrador estipulaba desde su proyecto de nación, desde el propio eh, plan de gobierno y pues creo que cada vez se ve más lejos este proceso de pacificación con la retirada de los militares de las calles, que ha sido como uno de los grandes discursos en este sentido, y me parece que también esto nos lleva a reflexionar esta sobrecarga que se le está dando a las Fuerzas Armadas, que tiene también que ver con un vacío legal que ya en otra ocasión se había mencionado de la falta de legislación en materia de seguridad interior, porque no existe esta división de atribuciones en el tema de qué es lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional y otra, definir la seguridad interior que no tiene que ver con la seguridad pública. Y en Sí, esto tiene que ver toda la cuestión del tratamiento al crimen organizado, la cuestión de aduanas y otros elementos que al final de cuentas, como no hay esta precisión, pues se existe esta sobrecarga a Fuerzas Armadas que creo que habría que precisar y también cerraría recuperando lo que mencionó el director general de sí. Human Rights Watch, que menciona que cuando los militares se meten a la política partidista, la democracia peligra y en ese sentido también creo que pues esta cuestión desde lo local habría que reconsiderarla y pondría sobre la mesa el que se tomen en cuenta modelos de seguridad coordinados
con las alcaldías como una estrategia Mariana. alternativa, Bien, sin mermar el presupuesto y las funciones de la Secretaría de bien. Seguridad Ciudadana. A ver, Eder y José Ignacio levantan la mano. Sí, Eder, adelante, brevemente, para después también escuchar qué, a José qué Ignacio. peculiar y qué contradicción que alguien del PAN sostenga que la Guardia Nacional es militarización, porque el PAN votó en el Senado y en la Cámara de Diputados la ley de la Guardia Nacional, donde se establece con toda claridad la diferencia entre la Policía Ciudadana, que es la Guardia Nacional, y las Fuerzas Armadas. Esa ley la votó tu Pero los partido. hechos sí dicen otra cosa. Esa ley la votó tu partido. La institución Una como cosa es tal el texto es de la una ley y otra policía. cosa es quien Sí, está a a cargo ver, de la Guardia si la Nacional. Guardia Nacional está quebrantando la ley, ¿dónde están las denuncias por eso? Hay que reconocer, hay que establecer con Pues mucha no sé claridad. si has escuchado lo que Se dice habló de Seguridad Sin 2.000 Guerra y otros elementos de las colectivos fuerzas, se habló de antimilitaristas. 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Ya lo dijo Estefanía, esos elementos son los que están a cargo de temas de seguridad estratégica, no de seguridad pública. Para la seguridad pública, la Ciudad de México cuenta con la Policía Estatal de la Sí, Ciudad de México y con la Guardia Nacional. No se está quebrantando ninguna ley y la Guardia Nacional no son las Fuerzas Armadas. a ver, Aurora, derecho de réplica y después escuchamos a José Ignacio. Adelante. A ver, yo ya había mencionado anteriormente que me parecía bien esta adscripción de Guardia Nacional a la Sedena porque cumple con estándares internacionales en la materia. Sin embargo, el diablo está en los detalles en esta cuestión de que el mando de la Guardia Nacional sea una cuestión de ser liderado por alguien de las Fuerzas Armadas, que ahí es donde rompe Bien, completamente con el esquema y es parte de lo que se está mencionando aquí. No está diciéndose que se rompa la ley por eso, se está diciendo que no se está cumpliendo con lo que se establecía porque se está convirtiendo una fuerza civil en una fuerza militar y se está generando un proceso de militarización basado en esta cuestión de indefinición de qué es seguridad pública y qué es defensa nacional. bien. Finalmente, José Ignacio, adelante. Bueno, que es muy curioso ver a Morena y al PAN discutir y competir para ver quién es el más militarizado o el que está militarizando más al país. Para eso nos queda una muestra de lo que está sucediendo en plan de la militarización del país. Y por otro lado, digo, a Eder le diría que, pues, que se fije cómo está constituida la Guardia Nacional, si realmente es civil. Y por otro lado, de quién es el mando es civil o el mando es militar. Entonces, es muy fácil decir que la Guardia Nacional es civil solo de discurso cuando está conformada a través del ejército, cuando el mando militar no es un mando civil. Y A ver, solo nada más para ¿cómo? acabar, Una pregunta. Eder, A estoy ver, hablando, José Ignacio, digo, solo Eder, vamos a escuchar a solo para José acabar, Ignacio y después, solo si para quieres, acabar, te damos oportunidad. sí, solo para acabar, de los 36,000 homicidios, por ejemplo, que hubo en el 2020, solo 6 casos fueron presentados por la Guardia Nacional ante el Ministerio Público. Eso te habla en parte de la poca efectividad que tiene la Guardia Nacional en estos temas, en estas aplicaciones. No quiere decir que no sea funcional, pero en esta situación no lo es. A ver, Eder, adelante. Sí, rápido. A ver, ya dijimos que la Policía de la Ciudad de México es la que más elementos per cápita tiene en todo el país. ¿De dónde más se saca a integrantes para la Guardia Nacional si las pocas personas, si ya no hay personas que quieran integrarse ahí? Hubo una convocatoria abierta para la ciudadanía para formar la Guardia Nacional y participó el 10% de la integración de la Guardia son personas ciudadanas. ¿De dónde se saca a gente que se profesionalice como policía ciudadana si no es de las Fuerzas Armadas? Y sin embargo, el mando de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad Pública, la secretaria, en este caso, de Seguridad Pública y el presidente de la República. Esos dos son los mandos de la Guardia Nacional. Díganme quién es militar de estas dos personas. A ver, tenemos 30 segundos, José Ignacio y Aurora o Estefanía, si quieren responder a esta pregunta que plantea Eder. No, bueno, Pues ninguno. A ¿Quién ver, pregunta José quién de Ignacio, esos es militar? Pues no, ninguno. a ver, José Ignacio, adelante. ¿Querías decir algo? no, que sí es de, sobre todo para los que no estamos afiliados a ningún tipo de consigna y de defender lo indefendible, sí es curioso ver cómo se trata de defender que la Guardia Nacional no es militarizada, y más viniendo de lo que se supone que tendría que ser un movimiento de izquierda. Bien.
Pues se puso bueno el debate, pero tenemos que hacer una pausa para discutir otros temas en la agenda, porque la Organización Mundial de la Salud advierte que mientras la distribución desigual de vacunas persista, la COVID-19 seguirá siendo una amenaza a nivel mundial, justo cuando surge la variante Omicron, porque los países ricos han incumplido con el compromiso COVAX. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a punto y contrapunto. Varios países en el mundo ya detectaron casos de Omicron, la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Muchos están cerrando nuevamente sus fronteras y los mercados reaccionaron alarmados. De no mejorar la distribución de vacunas, la comunidad científica advierte que las naciones pobres serán quienes paguen las consecuencias. COVAX, el mecanismo de distribución de vacunas, es un fracaso, como dijo el presidente López Obrador recientemente. Veamos en contexto. Omicron, la nueva variante del SARS-CoV-2, avanza en un mundo que no ha conseguido distribuir equitativamente las vacunas. La Organización Mundial de la Salud apunta que en países de altos ingresos, 1 de cada 2 personas ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna, mientras en países de bajos ingresos, solo 1 de cada 13 ha sido vacunada con al menos una dosis. Esta distribución persiste aunque en 2020 la ONU acordó crear el mecanismo de acceso mundial a las vacunas COVID-19 COVAX. COVAX busca garantizar que los habitantes de países de ingresos bajos y medios puedan recibir vacunas contra COVID donadas por países ricos. Sin embargo, hasta ahora, COVAX solo ha entregado 500 de las 1.400 millones de dosis que tenía planeadas para este año. Ayer, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que no es posible acabar con esta pandemia a menos que haya equidad en la distribución de vacunas. La semana pasada se detectó en Sudáfrica una nueva variante del SARS-CoV-2 llamada Omicron. La OMS la catalogó como de preocupación y advirtió que representa un riesgo global muy alto, aunque aclaró entender su nivel de severidad tomará días o semanas. Señaló que es de vital importancia que los países aborden urgentemente las desigualdades en el acceso a las vacunas. En septiembre pasado, la ONU afirmó que mientras la distribución desigual de vacunas persista, la COVID seguirá siendo una amenaza a nivel mundial. Punto y contrapunto. Empiezo contigo este bloque, Aurora. Pues en alerta está el mundo, como lo hemos visto, por la nueva variante del virus SARS-CoV-2, Omicron. ¿Qué decir? La Organización Mundial de la Salud ha dicho ya que la mejor manera, digamos, para combatir esta nueva variante, pues es acelerando la vacunación, pero desafortunadamente seguimos viendo esta completa inequidad en la distribución y el acceso a las vacunas y cómo los países con más ingresos pues están acaparando las inmunizaciones. ¿Qué decir sobre esta nueva variante y desde luego la respuesta que ha tenido nuestro país al respecto? Primero decir que, digamos, a nivel mundial se ve de manera preocupante esta nueva cepa. Hay un llamado de el G7 para tomar medidas urgentes para atender esta cuestión de Omicron, esta invitación y este llamado a una distribución equitativa de las vacunas, que de hecho desde principios de la pandemia era un llamado que se hacía justamente para que se pudiera garantizar que todas las personas estuviéramos, digamos, en una condición adecuada para frenar de algún modo la transmisión de la enfermedad y los efectos de la enfermedad de algún modo. Y en este sentido, pues me parece completamente irresponsable que el gobierno no esté tomando las decisiones ni las medidas debidas para atender este nuevo riesgo, porque también esta nueva cepa, pues sí se ha identificado como una, pues más agresiva que las anteriores, de un mucho mayor grado de contagio y que pues tiene otra serie de implicaciones. Y lo que hace este gobierno de manera irresponsable es minimizar los riesgos de esta cepa para pues no opacar pues su fiesta presidencial que va a ser en el Zócalo para hablar de sus supuestos logros en estos 3 años de sexenio perdido y que al final de cuentas pues creo que pone en riesgo a todas las personas que pueden asistir. Uno, por ese lado, en esta cuestión de la conglomeración de gente, y dos, por la inacción en tomar medidas que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos dijo que no va a cerrar sus fronteras, pero sí ha cerrado vuelos provenientes de Sudáfrica y de otras regiones del mundo, cosa que aquí no ha sucedido, donde pues vemos cómo
se siguen recibiendo vuelos desde Sí, esas regiones a las principales zonas turísticas de este país, donde no se han tomado las medidas adecuadas, y ahí vemos el caso, por sí. ejemplo, de lugares como Cancún, y donde pues sí hace falta pues ver qué sucede, sobre todo en un esquema donde apenas el 51% de la Bien. población tiene esquema de vacunación completo. Eder, contrapunto, ¿cómo ves la respuesta del gobierno ante la inminente llegada de la variante Omicron a nuestro país? Ya Aurora también ponía sobre la mesa el tema de esta convocatoria que hace el presidente mañana a su informe de gobierno. Y bueno, ha causado polémica, que dijo que iba a ser opcional el uso de cubrebocas. ¿Qué decir sobre estas medidas que deberían tomarse cuando se conglomeran tantas personas? Y desde luego la respuesta de México ante Omicron. Em, a ver, esta variante es una de 12 variantes que ha habido durante la pandemia. De todas las variantes, no ha habido una, especialmente salvo la Delta, no ha habido una que sea más contagiosa, que vulnere. Eso sí, ninguna de las variantes ha vulnerado las vacunas hasta ahora. Y sin embargo, se hace especial énfasis en esta variante y se celebra que se cierren los lazos comerciales y de intercambio en general con un país africano, cuando los países africanos son los que más han sufrido para obtener las vacunas. Y ojo, no se trata de que no puedan comprar, ¿eh? Ni siquiera es porque sean países pobres o sean países ricos, es que ni siquiera los dejan cabildear, porque el manejo de la vacuna se está haciendo de manera geopolítica. Y entonces no les permiten funcionar al mecanismo COVAX, como ya lo demostró la nota, no se entregan vacunas a los países pobres, se extrañan cuando hay una variante, de la mayoría han surgido en Gran Bretaña, en Europa, en Asia. Ahora que es en un país de África, se genera toda una campaña de extremismo, de amarillismo, y se exige que se cierren diálogo comercial con estos países, cuando en realidad el problema es otro, y es el de la distribución de vacunas, es el del manejo geopolítico de muchos lados, igual Rusia que Estados Unidos, que están lucrando con este proceso de la vacunación y de el virus. Y entonces, cuando ninguna de las variantes ha demostrado que vulnera las vacunas, y en México hemos avanzado de manera sustancial en la vacunación a las personas adultas mayores, es decir, de 18 en adelante, perdón, no adultas mayores, adultas en general, vienen a exigir que se tomen nuevas Sí, medidas de temor y de precaución en pleno intento de recuperación económica que se vio frenado sí. por un problema global que tiene que ver con la inflación, por una variante que no es más contagiosa ni más peligrosa hasta ahora, Hasta hasta que ahora. Sí, la Organización Mundial de la Salud no lo determine, no es más peligrosa que las demás. sí. Y Bien. además desde una visión racista y clasista. Bien, pues efectivamente, la investigación sigue en curso sobre los efectos que podría tener esta nueva variante, Estefanía. Y sobre el tema del cierre de fronteras, ha causado mucha polémica cómo han reaccionado las distintas regiones en el mundo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, incluso condenó el que los países estén haciendo esto porque es de alguna manera castigar a Sudáfrica por haber compartido información científica sobre la detección de esta nueva variante. Pero es una decisión que sin duda amerita discutirse. ¿Qué decir al respecto? Sí, como tú bien lo mencionas, los estándares internacionales que tienen algo de visión de derechos humanos, organizaciones civiles, gobiernos socialmente responsables, están haciendo un llamado a no hacer exactamente lo que decía Aurora hace un momento. Cierren todo, excluyamos a estos países que por sí ya están marginados de absolutamente todo, países a los que no se les ha dado una oportunidad de vacunar a su población, a pesar de que Estados Unidos está desperdiciando vacunas porque la gente de Estados Unidos no se quiere vacunar, porque se creó una estrategia de la ONU para poder repartir de manera democrática todas las vacunas y no se ha hecho así todavía no sabemos qué es lo que ha pasado con esto y que efectivamente, como decía Eder, han existido por lo menos 3 variantes súper contagiosas supuestamente y que han paralizado países como Inglaterra, como Francia, como Italia, pero no hemos cerrado fronteras ante esos países. A mí me parece que pensar en cerrar fronteras con estos países que están diciendo creemos que descubrimos una cepa distinta, pues es profundamente
clasista y es ignorar el problema que tiene, no tiene que devenir en eso. De estas variantes que decía hace un momento de Italia y de Inglaterra, no pasó absolutamente nada. Llegaron a México, pero no causaron ningún estrago, porque en México lo que sigue prevaleciendo es la Delta. Afortunadamente, vamos muy bien en el esquema de vacunación, sobre todo también de menores de edad sin comorbilidades, y eso también nos ha permitido generar un espacio mejor de convivencia social para poder abrir ciertas ciudades, y creo que ese no es la excepción en el evento que mencionaba Aurora. A mí me parece que tenemos que ser responsables en cómo utilizamos las palabras, en cómo creamos este caos, y más si lo queremos usar de manera política. Y para terminar, Aurora decía 3 años de sexenio desperdiciado. Bueno, pues díselo a los índices de aprobación del presidente, que están casi como al principio del sexenio. Bien, vamos a discutir desde luego el informe mañana, pero concentrándonos en este tema. Aurora, si quieres, ahorita te damos unos segundos para responder por alusiones personales. Déjenme escuchar a José Ignacio, porque lo que es un hecho, José Ignacio, es que la pandemia no se ha terminado y Omicron nos lo demuestra totalmente. ¿Qué decir sobre la respuesta del gobierno mexicano? ¿Hay demasiada calma en nuestro país ante esta nueva variante? Sí, definitivamente la pandemia todavía no se ha terminado. Espero que hayamos tenido aprendizajes en todo este camino. Estoy de acuerdo en no entrar en pánico, pero eso no quiere decir no ocuparse. No sabemos realmente cuál es y qué tan contagiosa es esta variante, qué tan agresiva es la variante, si es o no resistente a las vacunas. Todavía no lo sabemos, no lo podemos todavía decir, como decía Eder, que es menos agresivo, que es más agresivo, que es menos agresiva. No podemos decirlo. Por lo mismo, tenemos que prevenir, tenemos que acelerar la vacunación, tenemos que poner refuerzos, tenemos que considerar la segunda dosis en los maestros, tenemos que vacunar a los menores. Creo que además el gobierno debería de predicar con el ejemplo. El presidente dice que no hay elementos para preocuparnos ni motivos de riesgo. Yo le diría, los más de 500,000 muertos por el COVID son motivo para preocuparnos y para prevenir. En lugar de estar convocando mítines en el Zócalo, en lugar de que el secretario Alcocer esté pidiendo que no se filtre la información de la cuarta ola, en lugar de que Laida Sansores diga que es opcional el uso de cubrebocas, deberíamos tomar medidas. No estoy de acuerdo en el cierre de fronteras, pero sí podemos tomar otras medidas, pedir pruebas para ingresar al país. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero aquí no lo vemos. Aquí lo que estamos viendo es convocar a llenar el Zócalo mañana. Se me hace un total despropósito, independientemente si eres parte o no del movimiento de Morena. Me parece que es un despropósito no verlo de esta forma. Y justificarlo se me hace que es una irresponsabilidad total. Bien. Y si quieres, nada más para acabar, sí estoy de acuerdo en que esta nueva variante sí es consecuencia del desbalance de vacunas que hay en el mundo, porque mientras la población en el mundo no esté altamente vacunada, las variantes seguirán llegando. A ver, tenemos que ya irnos a corte por alusiones personales para cerrar el bloque. Aurora, adelante, 20 segundos. Sí, o sea, simplemente decir que creo que sí pueden tomarse distintas medidas al respecto y que sí es completamente irresponsable minimizar un riesgo de algo que todavía se está estudiando sobre los efectos que puede tener y no tomar las medidas justamente ante un contexto en el que se ha visto que pues no tomar las medidas adecuadas cuesta vidas y por el contrario, pues que se hace falta reforzar el esquema de vacunación de las y los mexicanos y hacer un llamado nuevamente a una redistribución equitativa de las vacunas, porque justamente si no se hace eso, pues no vamos a terminar con esta pandemia nunca. Así es, vamos a estar pendientes desde luego de la información que se genere sobre esta nueva variante, pero lo que es un hecho es que no hay que bajar la guardia. Vamos a una pausa. Honduras podría tener su primera presidenta, se trata de Xiomara Castro. Su esposo es el expresidente Manuel Zelaya, quien fue obligado a dejar el poder por el ejército en 2009. Castro ya prometió un socialismo democrático con prosperidad y diálogo. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Xiomara Castro se perfila como la ganadora de las elecciones presidenciales que se realizaron el fin de semana en Honduras.
Su triunfo representa la llegada de la primera presidenta al país centroamericano, el regreso de la izquierda al gobierno después de 12 años. Veamos en contexto. Xiomara Castro se perfila como la primera presidenta de Honduras, postulada por el Partido Libertad y Refundación, promueve un socialismo democrático y aseguró que con ella iniciará una era de prosperidad y diálogo. Con el 51% de las boletas revisadas, logró el 53% de los votos emitidos este domingo, más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato oficialista Nasri Asfura. Castro, de 62 años, es esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por el ejército tras una orden de la Corte Suprema en junio de 2009 por supuestamente seguir las políticas del expresidente venezolano Hugo Chávez. La ONU calificó esta medida como un golpe de Estado. De ser declarada ganadora, acabará con 3 periodos de gobiernos conservadores, los 2 últimos encabezados por Juan Orlando Hernández. Desde 2013, Hernández fue señalado por vínculos con el narcotráfico, aunque no ha sido acusado formalmente. Su hermano sí fue condenado en 2020 a cadena perpetua en Estados Unidos por traficar cocaína a ese país. Debido a la crisis económica y de seguridad que enfrenta este país, miles emigran cada año con destino hacia Estados Unidos. De acuerdo con el Observatorio Consular y Migratorio, este año las deportaciones de personas originarias de Honduras desde México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica aumentaron 33%. De enero a noviembre, 46.973 personas fueron retornadas a Honduras. En 2020 fueron 35.900. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo, Eder. Se celebraron finalmente las elecciones presidenciales en Honduras, un país que desde luego, como muchos otros, fue sacudido por la pandemia, bueno, como todos más bien, pero donde la crisis económica fue severamente afectando a este país, olas de migrantes, desastres naturales. ¿Qué decir de la aparente llegada de Xiomara Castro al poder en una elección en donde, por cierto, sorprendió la alta participación ciudadana? Y los consensos que hubo, porque en realidad tanto el Partido Libre como varias fuerzas conservadoras se sumaron a la campaña de Xiomara porque ya era insostenible la situación de estos gobiernos de golpistas, a partir de que, primero, Zelaya no se caracterizaba en aquella época por ser así, chavista, por ser por implementar políticas de izquierda, especialmente, pero tampoco era alguien que se dejara conducir su agenda y tenía relaciones comerciales con todos los países de América Latina y del Caribe. Y le hicieron, por este gesto de independencia, la oligarquía se juntó, le hicieron golpe de Estado y el demócrata Barack Obama primero reconoció que había golpe de Estado e intentó cabildeó para que Zelaya volviera a la presidencia, pero a la semana se desdijo y reconoció que era necesario que hubiera elecciones, y ya en estas elecciones pues sucedió que el partido golpista, el Partido Nacional, se mantuvo y llevó a Honduras a una crisis tremenda que coincide con la crisis humanitaria de Centroamérica y del Caribe, que ahorita estamos todavía padeciendo como región por las oleadas de personas que son forzadas a migrar de Centroamérica y que están buscando llegar a Estados Unidos, y acá al final como país de paso tenemos un problema muy grave en estos momentos, es un conflicto humanitario. Qué bueno que llegue Xiomara Castro y que llegue este equipo a la presidencia de Honduras y que recuperen el poder para que le den estabilidad a Honduras. Se necesitaba no solamente un gobierno que atienda las necesidades de la población, sino que tuviera la legitimidad suficiente. Y esa lección me parece que la aprendieron muy bien, porque yo que he tenido la suerte de compartir foros, charlas con Manuel Zelaya, Sí, me queda claro que fueron aprendiendo de distintos procesos en América Latina, el de Bolivia, el de México, y algo que sí, quedó muy claro es que la única forma de derrotar a los gobiernos conservadores fraudulentos sí. es con una votación masiva, y Bien. celebro profundamente que así haya sido. Aurora, ¿cómo viste esta jornada electoral? Efectivamente sería la primera mujer presidenta en Honduras. ¿Qué decir también sobre lo que representa la salida de Juan Orlando Hernández en el poder en Honduras y desde luego la relación que podría traer ahora este nuevo gobierno de izquierda y este nuevo proyecto político con nuestro país? Sí, primero también mencionar que también Xiomara sería la primer presidenta
está Triángulo Norte de Centroamérica, y que también creo es importante mencionarlo. Y por otro lado, pues una situación que me parece bastante compleja, la de Honduras, porque por un lado vemos esta crisis política desde los 14, 12 años del gobierno del Partido Nacional en Honduras, marcado por una crisis de corrupción, sobre todo en los últimos 4 años, por estas acusaciones de nexos con el crimen organizado, que fueron también preocupantes y que marcan una serie de acciones, como por ejemplo el tema de que Juan Orlando Hernández se haya reelecto por un periodo nuevo en 2017 tras un apagón informático durante el proceso electoral, entre muchas otras irregularidades, además de que se saltó la no reelección que estaba establecida en la Constitución y que hubo ahí una serie de elementos que fueron desgastando el propio esquema de la situación política en Honduras. Que están enmarcados por esta situación. Luego, si nos vamos a los 3 principales candidatos, pues primero Nasri Esfura, que es el que queda en segundo lugar con los datos que hay hasta ahora, porque se frenó también la presentación de resultados del propio proceso electoral. Pues resulta que en 2020 el Ministerio Público solicitó su persecución criminal por malversación de dinero, y en octubre de 2021 también apareció dentro de los Pandora Papers. Y si nos vamos con el que queda en tercer lugar, que es Llano Rosenthal, que es el candidato del Partido Liberal, pues estuvo 3 años encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero, y la estrategia que él manejó en su campaña fue el tratar de tener una cercanía con la gente, con lo que ha sufrido, porque él ya estuvo en la cárcel, entre otras cosas que me parecieron, que me llamaron mucho la atención y que marcan mucho esta situación con lo que sucede en el país. Por otro lado, lo que sucede con Xiomara Castro es que representa su llegada, digamos, al poder, si se confirman los datos que hay hasta ahora, pues sí un respiro de alguna forma a pues tanto el gobierno de Nicaragua como al gobierno de Venezuela, aunque no se hayan confirmado del todo nexos o relación demasiado cercana, pero es parte de estas cuestiones que están dentro del análisis de lo que sucede. Bien. Y que preocupan en esta cuestión de la región. A mí lo que me preocupa es justamente esta cuestión de que, sin importar quién llegue al poder en Honduras, estos nexos con el crimen organizado van a representar prácticamente lo mismo, porque no importa quién llegue al poder, el crimen organizado está metido hasta la cocina en Honduras, y eso es algo que hay que revisar, porque justamente esta cuestión de fortalecer al crimen organizado con el incremento de la violencia, pues sí se ve traducido en una cuestión de pues mayores flujos migratorios ante pues la violencia que se vive. José Ignacio, ¿coincides con esta lectura? ¿Qué esperar para Honduras a partir de este nuevo gobierno? Y sí, se ha cuestionado mucho, ha llamado mucho la atención la lentitud de este proceso electoral, sobre todo el cómputo de los votos. ¿Qué decir al respecto? Y desde luego el tema migratorio para nuestro país, lo que representa las olas de migrantes que provienen de Honduras. Sí, ya Eder y Aurora hicieron parte del contexto. Después del golpe de Estado, que también hacía referencia a Eder, después de una crisis institucional de años en Honduras, después de 30 candidatos y activistas que murieron en este proceso electoral, dentro de una región donde la democracia es lastimada por gobernantes como Daniel Ortega, como Bukele o como el mismo presidente Hernández en Honduras, esto es una buena noticia. La victoria de Xiomara Castro es una buena noticia. Además lo hizo, como dijo Eder, con un amplio margen, con una participación alta del 68%, con el apoyo del sector empresarial. Y ahora vienen retos sumamente importantes para Honduras en los que tendrá que reconstruir la confianza, reconstruir las instituciones, tendrá que atacar la corrupción. Hoy en día Honduras es el lugar 157 de 180 dentro de lo que estudia Transparencia Internacional. Tiene que claramente contener la migración, pero para hacerlo va a tener que atacar la pobreza, va a tener que atacar la violencia, va a tener que atacar el desempleo y va a tener que atacar claramente un Estado sumamente vinculado con el narcotráfico. Ya decían en el intro toda la parte de la vinculación de los hermanos de otros presidentes, los mismos señalamientos que tiene el presidente Hernández. Entonces sí,
Vienen tiempos difíciles todavía para Honduras, viene mucha consolidación con todas estas promesas que se han dado y donde el mayor reto va a ser devolver a Honduras la democracia y la pluralidad. Y esto, para toda la región, claramente son buenas noticias. Estefanía, finalmente, una oportunidad para la estabilidad en Honduras y también ahora con el gobierno mexicano de izquierda y en Honduras también de confirmarse la victoria de Xiomara Castro. Es una oportunidad para una mayor alianza en cuanto al desarrollo de la región y del Triángulo del Norte. ¿Qué decir al respecto? Y también sería importante, ya no tenemos tanto tiempo, pero abordar la relación entre Honduras y Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno. Pues es el reflejo del desgaste que tiene la derecha, que la derecha no se sostiene y que la izquierda ha ido poco a poco recuperando América Latina. Aurora decía que les daba miedo este vínculo, pues claro que les da miedo. La derecha solo se sostiene con golpes de Estado y ni así dura. Por ejemplo, Bolivia es el caso y creo que hoy, bueno, estos días la población hondureña salió a demostrar lo harta que está de la corrupción, de la pobreza, de estos amarres entre el narcotráfico y el gobierno, de la vinculación que tiene también Estados Unidos en esto, en que Estados Unidos dejó solo al país cuando sabía que se había dado un golpe de Estado en el 2009 y falló en reconocerlo, como ya explicaba Eder, y creo que esto da el último paso de confianza o quizá la última oportunidad de confianza que tenían en las instituciones electorales, porque hay que decir una cosa, estuvo marcada también por una pausa muy larga en el conteo de votos, porque parece que el sistema como que no respondía y entonces no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar y creo que en algún momento, sabiendo que a la derecha le gusta hacer fraudes electorales, pues hubo dudas en ese sentido. Yo celebro que sea una mujer y que sea una mujer de izquierda, porque un país que tiene 70% de su población en pobreza y que ha aumentado demasiado en estos últimos 2 años merece una política de izquierda, una política social, una política que piensa en las personas que están abajo y estoy segura que esta nueva presidenta será la indicada para esto. Y lo que mencionabas con Estados Unidos, pues también esto le conviene al gobierno de Estados Unidos, que ahora trae una visión mucho más humanitaria, entre comillas, de desarrollo integral, que ha ido de la mano con la propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador Sí. de desarrollo y que tendrá que tener un nuevo diálogo en el que estoy segura esta presidenta no estará dispuesta a doblar las manos porque Bien. parece que tiene un recorrido muy limpio, que no es ninguna improvisada y yo aplaudo que Bien. la izquierda esté retomando y reclamando a América Latina como debe ser. Vamos a estar pendientes del desenlace de este proceso electoral, pero de confirmarse la victoria de Xiomara Castro, pues vaya reto que tiene para reconfigurar, recomponer las instituciones de Honduras. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este martes. Ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, causó polémica en redes sociales porque durante una conferencia de prensa utilizó como fondo la bandera de México. ¿Y por qué la controversia? Pues resulta que el escudo nacional fue modificado y la legendaria serpiente sobre el nopal tomó forma de S. Sí, S de Salgado. Alrededor de las 9 de la mañana, la mandataria local develó el mural de la bandera nacional elaborado por artesanos del municipio de Pilcaya y lo utilizó como fondo de su conferencia. Ahí lo tiene en pantalla. Las redes sociales, por supuesto, ardieron, señalando que la mandataria local violó la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. El artículo 2 de esta ley establece que el águila debe ir con el perfil izquierdo, posada sobre un nopal florecido que nace en una peña, que emerge de un lago, sujeta con la garra derecha y en el pico una serpiente curvada en actitud de ser devorada. Además, el artículo 5 ordena que toda reproducción del escudo corresponda fielmente a lo que está estipulado en el artículo 2. Hasta ahora el gobierno de Guerrero no se ha pronunciado sobre este escudo, pero según la ley, cualquier alteración o uso indebido es acreedor a una multa o arresto, según sea el caso, así que estaremos pendientes de este tema. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor si sales, utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados, pero sobre todo, vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Eder. Gracias, Estefanía. Gracias, Aurora. Y gracias, José Ignacio. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Nos vemos mañana.